Bueno, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar algunas cosas de las que hemos estado mirando. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 14. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios, esta es una preciosa escritura, un precioso libro, Colosenses, Padre, que tiene tantas verdades maravillosas para tu pueblo cristiano, para tus seguidores. Gracias te damos porque aquí hay un montón de ejemplos, Padre, que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos delinear nuestra vida, que nosotros debemos amoldarnos a esta palabra. Te agradecemos este tiempo y, Padre, agradecemos la apertura de la congregación hoy, donde podemos estar 50, Señor, congregados eh, bajo todas las órdenes establecidas. Pero, Señor, qué alegría hay cuando nos podemos reunir y qué alegría tendremos el día que estemos todos en tu presencia. Te alabamos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, rogando que el Espíritu Santo sea nuestro guía. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, ¿cómo están? Yo, yo sé que por el tapabocas es un poquito difícil de hablar, pero estamos muy bien, ¿cierto? Muy contentos en esta mañana el poder estar aquí reunidos. Eh, en un estudio pasado que me tocó a mí, estuvimos resaltando la actitud del apóstol Pablo a Dios por los colosenses, esa actitud agradecida, esa actitud de agradecimiento total del apóstol Pablo por la iglesia en Colosas. Y su agradecimiento por ellos tenía una tremenda motivación, y era la fe de los creyentes colosenses en Cristo Jesús. También el amor que ellos mostraban hacia sus hermanos, hacia los santos, es como la Biblia nos dice, hacia los creyentes. Con esto uno puede pensar definitivamente que Pablo era un gran hombre de oración y un hombre ejemplar, tanto para la iglesia en Colosas como para las demás iglesias, como para las iglesias hoy. En el versículo 3 encontramos, cierto, que él ora dando gracias, abundando en acciones de gracias a Dios por los colosenses. Pero en el versículo 9 encontramos de nuevo al apóstol Pablo orando por los colosenses
desde el día que fue informado de la fe de ellos, daba gracias a Dios por ellos, pero también pedía por ellos a Dios. Y una de las cosas que normalmente hacemos en la congregación, y es algo que debe ser normal en la vida de un creyente, es tener acciones de gracia y es tener peticiones. Anoche hablaba con un hermano y el hermano me decía, nosotros deberíamos estar todo el tiempo en clamor, clamando al Señor, rogando al Señor. Y Pablo nos hace una demostración de esto, acción de gracias, y clamaba al Señor, en este caso por los colosenses. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? Por los colosenses. Entonces, en otro estudio quizás vamos a mirarlos con detenimiento, pero esta vez vamos por lo menos a nombrar uno. De pronto creo que hay unos dos o tres peticiones, pero vamos a nombrar por lo menos una. Vamos a mirar cuál era esa petición especial por los colosenses. Dice que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo tengo que decir que esto es una tremenda petición que quizás yo no se la haya oído a ningún hermano en especial, pero esta es una tremenda petición que el apóstol hace por los hermanos colosenses, y casi creo que debería ser una petición adoptada por nosotros aquí en la ciudad de Tuluá, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es una tremenda petición. Ahora, esta petición tiene un objetivo especial. Yo diría que tiene un objetivo especial con 4 propósitos. De pronto puede ser uno en 4 o 4 propósitos. Vamos a mirar. En el versículo Dios dice, para. Esta petición tiene un propósito, pero en este caso tiene 4 propósitos. ¿Cuáles son los 4 propósitos? Primero, que anduvieran como es digno del Señor. Segundo, agradándole en todo. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. Y cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. 4 propósitos bien especiales que debiéramos tener como iglesia. Pero antes de tener esos propósitos, ¿qué debemos hacer? ¿Ah? ¿Cómo? Pedir. Pedirle al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos andar como es digno del Señor, para que podamos agradarle en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra, para que estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Una de las cosas que a veces me asustan y me producen vergüenza, yo antes tenía no sé si decirlo con orgullo, quería sacar pecho de pronto para que me entiendan, es que yo llevo tantos años en el Señor, ya no lo volví a decir porque es que ya me da pena decir que llevo tantos años en el Señor y no tenga el conocimiento suficiente. No tenga el conocimiento suficiente del Señor. Entonces, la iglesia como tal debe estar rogando al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, con propósitos para andar como es digno, para agradarle en todo, para llevar fruto en toda buena obra y para crecer cada día en el conocimiento de Dios. Esa debe ser, ¿cierto?, nuestro objetivo, conocerle una vez más, conocerle un poquito más cada día. Me encanta cuando puedo hablar con hermanos y me llevan un mensaje y me ponen a crecer, me ponen a pensar, me ponen a ir a buscar en la Biblia lo que me hablaron. Ahora, por ahorita solo quiero, como les dije, darle una pasada, así más adelante quizás podamos mirar cada uno, pero después de pensar en esta tremenda bendición, con estos grandes propósitos, quiero que volvamos otra vez al versículo. Vamos a mirar, bueno, no sé si leerlo, pero no. De pronto quiero comentarles que el versículo 3, de pronto al versículo 9, encontramos un montón de palabras, un montón de frases,
un montón de consideraciones muy especiales, muy interesantes. Estas palabras y estas frases y estos temas forman parte de la doctrina cristiana, parte de lo que nosotros tenemos que ser, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros debemos saber. Encontramos, bueno, tiene bastantes ingredientes, como cuando se va a hacer un plato especial, desde el versículo 3 al versículo 9 o al versículo 14, pero dejémoslo hasta el 9, tiene muchos ingredientes necesarios para la vida cristiana. Por ejemplo, del 3 al 9 nos habla de oración. ¿Estamos de acuerdo? Nos habla de oración. Nos habla de gratitud hacia Dios, acciones de gracias, ¿cierto? El apóstol abundaba en acciones de gracias. Nos habla de algo bien importante para cualquier ser humano y especialmente para los creyentes, y es la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. También nos habla del amor entre hermanos o entre creyentes, entre la familia en Cristo. Ayer nos llamó mucho la atención un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea, ¿alguien se acuerda cómo? Sin fingimiento. Sin fingimiento. Yo no creo que el apóstol esté aquí pensando en que este amor es fingido. No. Este amor es real, es verdadero. Porque daba gracias al Señor por ese amor. También nos habla de la esperanza que nos está guardada en los cielos. En la cena se habló un poco de la esperanza. La esperanza que nos está guardada en los cielos. Pero también se habla del grandioso evangelio, que es la base de todo. La base de todo, la vida cristiana, lo que somos y de lo que nos espera, empieza y termina, y nuestro vivir diario tiene que ir ligado, unido al evangelio. No puedo pensar en un cristiano que se le olvide el evangelio. Yo en estos días le conté a un hermano que me encontré, que hablo mucho con un vecino mío que dirige una iglesia, y me preguntó, ¿vas a compartir hoy? Le dije, sí, voy a compartir el evangelio. Y entonces, qué bueno. ¿Y qué es el evangelio? Le expliqué qué era el evangelio. Y él dijo, bueno, nosotros sí no, nosotros del evangelio yo me quedo solo con la parte que el Señor resucitó, porque la otra para qué. La otra parte para qué, eso ya es cierto, hay que avanzar, hay que ser más modernos. Entonces, no les cuento más. El evangelio, el poderoso evangelio que es la base de todo, también nos habla de, bueno, en la palabra evangelio dice evangelio, la palabra verdadera del evangelio, es que dice ahí el apóstol. Pero también nos habla del fruto que crece. Y este es una cosa bien importante para nosotros hoy. No puedo pensar en esta mañana o dejar de pensar mejor en esta mañana cuando hablo del evangelio en los estudios que nos dio el hermano Alan Moss hace poquito desde Australia, ¿cierto? ¿Alguien recuerda de dónde habló en el primer estudio? ¿De qué libro habló? ¿De qué libro tomó la predicación? De Esther 4, pero nos hizo un resumen maravilloso, ¿cierto? Para llevarnos a pensar en que los creyentes no podemos estar callados respecto al evangelio. La gente tiene necesidad de conocer a Cristo. Y tengo pena y dolor porque pareciera que la pandemia me hubiera aplastado, porque pareciera que ya no quiero hablar de Cristo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. El evangelio tiene que crecer, tiene que llevar fruto, tiene que oírse en todo lugar, tiene que oírse en todas partes. También nos habla de la gracia. Tan maravillosa esa palabra, nos llena, ¿cierto? El favor inmerecido de Dios. Y este pasaje también nos habla de Epafras, de un hombre. ¿Por qué resalto a Epafras? Porque Epafras escucha el evangelio de parte o de boca, eso es lo que se cree del apóstol Pablo, en una ciudad diferente a la de él, y va y comparte el evangelio a Colosas y se forma la iglesia.
pero me encanta porque el apóstol lo define como consiervo. ¿Y saben ustedes qué es un consiervo? Un consiervo, si yo le digo es que Juan Carlos es consiervo mío, significa que los dos tenemos el mismo amo o servimos al mismo amo. Y yo creo que en esta mañana todos aquí somos consiervos uno del otro. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Señor. Servimos al mismo Señor. También nos habla, en el versículo 9 encontramos la maravillosa petición de Pablo. Ahora, uno encuentra en este pasaje tres palabras: fe, amor y esperanza. Lógicamente muchas, pero ¿por qué uno resalta estas tres? Otro hermano en un martes de oración nos habló estas tres palabras. Estas tres palabras parecen un trío, pero algunos le llaman triada. Y la triada son un conjunto o un grupo de elementos que tienen un vínculo particular. Estas tres palabras tienen un vínculo, están unidas especial. Y si uno nota, este trío era favorito para el apóstol Pablo, y si usted busca, la va a encontrar en la mayoría de las cartas. Encuentra estas tres palabras: fe, amor y esperanza. Rápidamente digo, la fe nos hace pensar en la confianza que debe tener el ser humano en Cristo. La esperanza nos hace pensar en el futuro, lo que nos espera, estamos esperando. Pero estas dos frases las une el amor. Esta confianza, esta esperanza se tienen que vivir diariamente en amor, diariamente en amor. Yo espero a mi Señor porque lo amo. Yo tengo confianza en el Señor porque tengo una relación de amor con Él. En amor. El sábado que estábamos estudiando el día de ayer, y que casi que el tema, hablábamos del bien y del mal y del amor, y nos llevaba el tema a pensar: no paguéis bien por mal, ¿es que dicen? Sí, no paguéis mal por bien al creyente. Mal por mal, exactamente. Entonces, el carácter del creyente, es decir, no podemos esperar a que nos amen para amar. Ese no puede ser el carácter del creyente. El creyente ama porque ese es su carácter, porque Cristo lo ama, porque Cristo lo transformó. Entonces, debe haber un carácter de amor, confianza en el Señor y espera en el Señor. Miremos el versículo 4, que ahí sí quiero quedarme un momentico. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, este versículo está prácticamente dividido en dos partes, en dos frases maravillosas. En el versículo 3, Pablo da gracias a Dios, pero en el versículo 4 nos dice por qué. La primera frase dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Quizás había oído de Epafras, ¿cierto? Quizás Epafras le había informado de la maravillosa fe que había en Colosas. O posiblemente puede haber pasado como pasó con los romanos. Si uno mira ya en Romanos, no lo busquen, pero solo así de pasar en Romanos 1:8, Pablo daba gracias a Dios por los creyentes romanos, porque su fe, ¿qué pasaba con la fe de ellos? Se divulgaba por todas partes. O sea, una fe que caminaba, una fe que se movía, una fe que andaba. Quizás la fe de los colosenses se movía, corría. La gente no creyente podía ver personas de fe en la iglesia de Colosas. Todo esto nos va a llevar a retarnos, a mirarnos, a examinarnos. Lo cierto es que a los oídos de Pablo y su equipo llegó la gran noticia de la fe de los colosenses. Y aquí quiero hacer un alto o un pare pequeño. De pronto el hermano Alonso habló del tema, pero la única manera de ser salvo, la única manera de tener una relación con Dios, es poniendo nuestra fe, nuestra confianza en una persona, y se llama Jesús. Fe es creer, fe es confiar.
La única persona en la que el ser humano debe creer, debe confiar, se llama Jesús. Pienso en Pablo y Silas en la cárcel, amarrados al cepo, y de repente pasó lo que pasó, y señores, dice la respuesta que les da Pablo y Silas al carcelero es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cierro este pequeño paréntesis para decir cuánto alegra a los creyentes la fe en el Señor Jesucristo de otros creyentes. Lo hago en forma de pregunta: ¿a usted le alegra ver a creyentes con una fe tremenda en el Señor Jesucristo? ¿Le produce alegría, le produce gozo, le produce ánimo ver a hombres con su fe puesta en el Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Sí? Cuando encontramos y oímos de hombres de fe en el Señor Jesucristo, eso causa un tremendo gozo. Hay una felicidad que no se puede describir. El apóstol Pablo oyó de la fe de los colosenses. Pero uno podría oír, esa gente tiene mucha fe. Si a mí me dicen esa gente allá tiene mucha fe, yo no me alegraría. Pero si a mí me dicen o escucho que esa gente que está allá tiene fe en el Señor Jesucristo, ya la cosa es diferente. Ahí sí me alegraría. Ahí sí me causaría tremendo gozo. Cuánto me gozaba, hermanos, en estos tiempos de pandemia, viendo a mis hermanos firmes en la fe, parados en la fe, con su fe, su confianza puesta en el Señor Jesucristo. A veces uno llama a un hermano que no lo ve hace muchos días y de repente lo llama, pero lo primero que le dice: hermano, yo estoy firme. Se le quiere salir el corazón a uno. Se le quiere salir el corazón. No puedo pasar por alto pensando en este tema, uno de mis pasajes preferidos, pues siempre digo lo mismo, pero este es uno de mis pasajes preferidos. Primera de Tesalonicenses, vamos un momentico ahí, capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Primera de Tesalonicenses 3. Dice el versículo 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a qué cosa. ¿A qué? A vuestra fe, ¿cierto? A la fe. El tema era ese. La preocupación de Pablo era esa. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. En estos tiempos de pandemia hay tribulación, entonces uno está preocupado por la fe del hermano. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, el apóstol Pablo tiene una ansiedad impresionante por saber sobre la fe de ellos. Dice: envié para informarme de vuestra fe, no sea, miren esto, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y el tentador está haciendo referencia a ese personaje que quiere quitarle la fe al creyente, que quiere arrebatarle la fe al creyente. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. ¿Por medio de qué? El apóstol Pablo estaba ansioso por saber qué estaba pasando con los creyentes de Tesalónica y manda a Timoteo. Pero ¿cuál no sería la maravillosa sorpresa? Y Timoteo viene y dice: tranquilo, hermano Pablo,
que lo que hay en Tesalónica es fe. Lo que hay en Tesalónica es fe. Y esta fe, dice Pablo utilizando la palabra que él utiliza, lo consoló. Lo consoló. Hermanos, la fe de mi hermano debe consolarme. Debe consolarme. La fe de mi hermano debe alentarme. Al final del 7, como parafraseando, dice, fuimos consolados, alentados, animados de parte de ustedes creyentes de Tesalónica por medio de vuestra fe. La fe de un hermano debe consolar, debe animar, debe alentar, debe meter como candela, digámoslo así, en el otro hermano. Amados, la fe firme, inamovible de un hermano debe alentarnos, debe impulsarnos a seguir firmes en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aunque también estamos seguros que a veces estamos tremendamente tristes cuando hermanos abandonan su fe, su confianza en el Señor queda en el suelo. Y creo que a través de los tantos años de la vida cristiana uno encuentra hombres que abandonaron su fe y uno quiere cogerlos del cuello y traerlos a la fuerza. Pero también causa mucha tristeza cuando nuestros familiares inconversos creen en todo menos en el Señor Jesucristo. Si aparece cualquiera, le creen. Creen en planes, creen en que van a ganar plata, creen que si se meten por aquí les va a resultar no sé qué. Creen en todo menos en el Señor Jesucristo que les puede salvar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, es decir, la fe puesta en el Señor Jesucristo nos declara a nosotros inocentes siendo culpables. Es como si dijéramos, usted es un no culpable. Porque la fe en el Señor Jesucristo nos declara justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la cuenta está saldada. No hay cuenta, no hay deuda, pero no nos olvidemos, siempre esta fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. No vaya a sacar pecho porque usted tiene mucha fe, de pronto en usted mismo. No, mi fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo. En Lucas uno encuentra una historia que me maravilla a mí, y es cuando el Señor Jesucristo se maravilló, se alegró viendo la fe del centurión, hasta el punto que dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué bueno sería que el Señor nos viera de esa manera. Hablando de fe, también hay un pasaje que me impresiona siempre que lo leo, y está también en Lucas. A veces sí vamos a mirar Lucas capítulo 22. Y esta es una historia bien particular, porque en Lucas 22, bueno, este pasaje lo encontramos casi en todos los evangelios, yo creo que está en todos, sí, pero Lucas nos da unos detalles impresionantes. Dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Como ustedes pueden ver, este pasaje nos habla de la negación que Pedro hace del Señor Jesucristo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Uy, aquí no lo llama Pedro, siendo que él mismo le había cambiado el nombre. Simón, Simón. Como hablándole a aquel viejo hombre, digámoslo así. Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el versículo 32 es el que me encanta, hermanos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto es un precioso versículo.
Este versículo de verdad debemos aplicarlo a nosotros. Yo me imagino al Señor rogando por mí para que no me falte mi fe, intercediendo por mí para que mi fe no falte. Lógicamente, pues todos sabemos de Pedro. Pedro dijo: y el Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces el Señor le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Y esta es la parte triste. Posiblemente no neguemos que somos cristianos, pero nos puede faltar la fe. Nos puede faltar la fe hasta el punto que nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, que es la que yo me cuestiono tantas veces, a mí mismo pueden hacer que yo esté negando que conozco al Señor. Es tremendo cuando, bueno, han pasado casos de eso. Creo que fue Pedrito el que nos contó una vez, él fue el que nos contó esta historia. Alguien él le comentó que era cristiano y la persona dijo: no, no puedo creer que usted sea cristiano. Y yo puedo estar negando la fe con mi forma de actuar, con mi forma de ser, con mi forma de hablar, no mostrando en Romanos 12, que estamos estudiando 1 y 2, hay cuando empieza el versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo. Si un hombre de Dios está moldado a este mundo, está negando la fe. Si un hombre de Dios está enraizado y encantado con el mundo, está negando a Cristo, está negando la fe. Este versículo me hace pensar: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Cuán preciosa es la fe. Cuán preciosa es la fe puesta en el objeto principal, que es el Señor Jesucristo. Este versículo me hace pensar en algo, y es que el diablo quiere tumbar nuestra fe. Él quiere tumbar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él quiere que quitemos la mirada del Señor Jesucristo. Él quiere robarse nuestra fe. Él quiere quitar de nosotros la confianza puesta en el Señor Jesucristo. Y no podemos darle lado para que lo haga. Uno podría decir aquí para una sarta de cosas: miren, no haga esto porque no, cada cual tiene que evaluarse y mirar dónde le está dando lugar al diablo, porque allá en Efesios 4 dice: ni deis lugar al diablo. Uy, si le damos lugar, él va a querer meterse por alguna parte. ¿Y qué va a hacer? Robarse tu fe, tumbar tu fe. Ya no mire más al Señor, ya no lo mire más a Él. Sin embargo, el otro lado es: mientras el diablo quiere robarse nuestra fe, vemos al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Amén, ¿cierto? Intercediendo por nosotros para que la fe no nos falte. ¿Dónde está Él intercediendo? A la derecha de Dios, dice allá en Romanos 8. Está intercediendo por nosotros. Hermanos, si por algo debiéramos ser reconocidos, debería ser por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mis amados, el objeto de nuestra fe debe ser el Señor Jesucristo. Nuestra fe no debe estar en otra persona diferente, ni en nada, ¿cierto? Ni en religiones, ni en grupos, ni en personas, ni en mi trabajo, ni en nada, ni en mi capacidad, ni en mi opinión, ni en sabiduría humana, ni en nada. El objeto de nuestra fe debe ser siempre el Señor Jesucristo. Hubo un momento en que fuimos salvos. El hermano Víctor Fabio esta mañana nos llevó a pensar. Él comenzó a hablar de lo que antes era y lo que el Señor le había permitido ser ahora. Entonces hubo un momento en que fuimos salvos, hubo un día
en que llegamos a los pies del Señor Jesucristo por la fe puesta en Él, ¿cierto? Eso fue un día maravilloso. Traerlo ahorita a la memoria es una maravilla, es un deleite, es un gozo. Pero cada día nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo, nuestra fe debe ser perseverante, nuestra fe debe ser continua, nuestra fe debe ser constante, diario, diario. Dice por allá, más el justo por la fe vivirá. En Habacuc 2:14 y en Romanos 1:17 encontramos esta cita. Mas el justo por la fe vivirá. La fe diaria puesta en el Señor Jesucristo nos va a permitir tener vida y no caminar como zombies muertos si no tenemos la fe puesta en Él. La otra parte, para terminar, de Colosenses 1:4, volviendo allá, nos dice: bueno, leo todo el versículo, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y del amor que dije yo que el versículo de pronto estaba en dos partes o dos secciones o dos partes. Ahora, dos cosas por las que Pablo da gracias, vuelvo y lo recuerdo, es por la fe puesta en el Señor Jesucristo, pero también por el amor que tenían los creyentes de Colosas por los hermanos en la fe. Es decir, tenían amor unos por otros dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Ahora, en una iglesia no deben faltar ni la fe, ni el amor, y mucho menos la esperanza. Versículo 5 nos habla a causa de la esperanza. Entonces, en una iglesia cristiana verdadera no puede faltar ni la fe, ni el amor, ni la esperanza. En otras palabras, una iglesia cristiana cuyo Señor y Salvador es el Señor Jesucristo debe tener como característica, y en cada creyente debe haber el carácter de confianza, o sea, de fe, de amor y de esperanza. El amor y la esperanza están ligadas a la fe o dependen de la fe. Si no hay fe en el Señor Jesucristo, no hay amor. Si no hay fe en el Señor Jesucristo, no hay esperanza. El que no cree, no ama. El hermano ahorita nos hablaba de los que no esperan al Señor. El que no cree en el Señor Jesucristo, no espera. De pronto pueden decir ustedes: el hermano está diciendo cosas que no son, o está siendo muy duro. No. El amor verdadero, porque en la calle hay amor, pero no el amor verdadero, no el amor que viene de Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, rápidamente en Primera de Juan, capítulo 4. Pasaje maravilloso, versículo 7. Dice: amados, esta es una palabra característica del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. Dios tiene el monopolio del amor. Nadie ama como Dios. Ninguno de nosotros puede decir que ama como Dios ama. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, es decir, tiene una relación con Dios, ha puesto su fe en el Señor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el 9, pues ya sabemos lo que dicen: esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Una de las cosas más maravillosas, y siempre recuerdo esta palabra, ahora años, nosotros los varones, cuando queríamos tener una novia, entonces le declarábamos el amor.
y a veces era puras mentiras para conquistar una mujer. Pero Dios mostró el amor por nosotros de una manera tal, entregando a su Hijo en la cruz. ¿Quieres saber cuánto nos ama Dios? Miremos a la cruz. ¿Queremos saber cuánto nos ama el Padre? ¿Cuánto nos ama Dios? Miremos al Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Entonces el amor es de Dios. El que no cree, no ama. El que no cree, no espera. Sabemos que las esperanzas de nuestras familias no creyentes no están en Jesús. No están esperando a Jesús. Esperan otras cosas. Esperan en sí mismos. Esperan en un montón de cosas que están en el mundo, pero no en Jesús. Pero el que ama es porque ha creído. El que espera es porque ha creído en el Señor. Hermanos, debemos concluir, según esta cita de Colosenses 1:4, que la fe en el Señor Jesucristo debe dar primordialmente como fruto el amor hacia el santo, el amor hacia mi hermano, el amor hacia mis hermanos. Es decir, una persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo inmediatamente está capacitado para amar a su hermano. Lo vimos ahorita en 1 Juan, el que conoce a Dios ama, el que no lo conoce no ama. Entonces nosotros estamos capacitados para amar, que tenemos que tomar la decisión de amar a mi hermano, pero yo ya tengo ese carácter de amor incrustado en mí, ya está dentro de mí. Ahora póngalo a producir. Claro que sí. La fe, eso es una de las cosas bellas de este versículo. Impresionante la fe de los creyentes de Colosas, y se manifestaba en el amor hacia sus hermanos. Se expresaba en amor hacia sus hermanos. Hermanos, quiero terminar diciendo que no nos falte la fe. Que no nos falte la fe en el Señor Jesucristo. Que no nos falte el amor por nuestro amado Salvador y por nuestros hermanos. Y que tampoco nos falte la esperanza. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo especial que nos has dado, este tiempo donde podemos mirar esta hermosa carta, Colosenses, donde hay tantas cosas bellas y maravillosas para nosotros hoy, pero también, Padre, retadoras, exhortaciones maravillosas, casi que nos hace un examen a cada uno para ver cómo está nuestra fe y si nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. Y si tenemos esta fe en el Señor Jesucristo, ¿cómo está el amor por los hermanos? Y si tenemos amor por los hermanos unidos, esperamos al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra tan bella y maravillosa. Seguimos orando por nuestros hermanos y gracias por este tiempo de apertura de la iglesia. Seguimos orando por el hermano Manuel con sus inconvenientes de salud, por Luz de G. Blandón y por esta chica Jenny y por todos los hermanos y conocidos que tienen inconvenientes de salud, pero principalmente, Señor, en este momento oramos para que muchas personas puedan llegar en la noche a escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo y se vayan en su corazón y en su mente con la fe puesta en el Salvador, en el Señor Jesucristo. A ti oramos, oh Dios. Amén.